Y la asignatura optativa, ¿no? La redacción, lo que dice aquí, como todas las asignaciones, dice, utiliza el desarrollo correspondientes al método de cuerpo libre aplicado al proceso laminado plano para realizar lo siguiente. Genera el desarrollo completo para obtener las soluciones particulares de la ecuación diferencial laminado plano. Particulares, ¿no? Es indispensable que el documento incluya comentarios personales, las simplificaciones y consideraciones realizadas. Entregables, siempre va a ser redacción a mano, papel o tableta, eso no importa, documento PDF, en color, buena iluminación, y redacción cuando apliquen, nos hagan sombra, ¿no? Orientación horizontal, ¿sale? En el encabezado de cada hoja debe escribir tu nombre completo, número de cuenta, asignatura, grupo y semestre, y algo muy importante, el nombre del archivo siempre es tu número de cuenta. Algo de lo que está ahí es confuso. No, profe. Listo, Luz. Eso, y luego nos vamos a la carpeta de qué es lo que se entregó, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo que se entrega. 5 personas. Bien, eso sería. Y luego vemos eso que está aquí, ¿no? Y entonces en lo particular para Diego y en general para todo el grupo, espero que entiendan cuál es la razón por la cual yo les tengo que entregar las soluciones que se tienen que utilizar, ¿no? Porque si no, por alguna razón, no importa cuál sea el desarrollo previo que se tiene, ¿no? No importa cuál sea el desarrollo previo que se tiene, ¿no? Terminan apareciendo cosas que de ninguna manera yo presenté, ¿no? Y creo que la redacción de la asignación es muy clara. Utiliza el desarrollo previo que se te ha presentado para encontrar una solución. Y ustedes tendrán la mejor opinión. Trate de borrar los nombres para no afectar de ninguna manera, ¿no? Ahí está, ¿no? Porque el objetivo no es entregar por entregar, ¿no? Porque se supone que es el cierre de una actividad global. Entonces, otra vez, la parte de comprensión, análisis y aplicación. Ustedes en la parte de aplicación, y si están aplicando algo que no fue lo que se presentó, pues entonces no se está cumpliendo, ¿no? No se está cumpliendo. Nada más para que lo tengan en cuenta y cuiden de mejor manera tanto la lectura de qué es lo que se les está pidiendo para que se enfoquen nada más y no les dé la idea de que es que la tarea está larguísima, ¿no? O sea, es un montón, ¿por qué tengo que volver a hacer todo lo que ya hicimos? No, no, enfócate en lo que se te está pidiendo para que lo hagas de manera concisa, precisa, ¿no? Y entregues lo que corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, espero que por eso quede claro de que no se tendría por qué dejar a la responsabilidad del estudiante de decir, ya es tu tarea, ¿no? Y entonces en la pregunta del examen que diga, utiliza el resultado de tu tarea, ¿no? Para resolver este problema. Cuando yo como profesor desde el inicio ya sé que está mal, ¿no? Y entonces estamos condenando a que una tarea está mal y el examen ya desde el inicio está mal. Pero en este caso, si ya hicieron su asignación y que esté mal o no, ya cumplió con su función y yo les doy una solución para que la puedan aplicar, bueno, pues ya el hecho de que insistan en aplicar su solución particular, ¿no? Ya es un aspecto personal, ¿no? Ya es un aspecto personal. Entonces, eh, ¿qué te parece, Diego? ¿Está bien esa forma de operar? Tal vez, lo tomaremos como un sí, ¿no? Bueno, ingenieros, pues entonces, si no disponen de otra cosa, esta parte de lo que es laminado, con esa última asignación, queda concluida, ¿vale? Alguien, o ya todos están conscientes de cuál es la pregunta. Desde este momento que ya tienen las soluciones particulares, pueden empezar a trabajar en la pregunta de su examen final. Es muy importante, ese es el objetivo. ¿Alguien tiene alguna duda de qué va esa pregunta del examen final relacionado con laminado plano? No escuchó, Cristian, me parece. Fue muy rápido. ¿O soy yo el que no escucha? A ver, alguien que hable, por favor.
Inge, pero no Ah, excelente. entendí la parte de qué es lo que estamos, qué se va a preguntar sobre este tema. ¿Es la pregunta? Ajá. O sea, se supone que a estas alturas ya todos deberían tener claro, ¿no? Que van a tener una pregunta de fundición, una pregunta de pulmetalurgia y una pregunta de conformador mecánico, ¿no? O dos, de las cuales una de ellas pues es precisamente con laminado plano, porque fue la forma de negociar, ¿no? No, no hagan nada, ¿no? No apunten nada del desarrollo, yo les paso el desarrollo, ustedes solamente pongan atención, lean esto, investiguen aquello, para que cuando llegue el momento, ustedes, por esta razón esta simplificación, por eso esto. Y ya cuando tengan las soluciones particulares lo pueden aplicar a una pregunta que no vamos a escribir, pero que ustedes desde este momento ya saben que se les va a preguntar. ¿Alguien nos puede ayudar con cuál es esa pregunta? Aquellos que sean un poco más detallistas en ir llevando ese tipo de cosas importantes. Eso es importante. Podría llegar a ser el valor de la presión radial en el plano de entrada como en el plano de salida. ¿Que esa sea la pregunta? No, de hecho no. Es una pregunta que ya dijimos. Creo que era lo Bueno, de mira, determinar Alexis, la posición angular del eje neutro o algo así, ¿no? es correcto, es correcto. Bueno, pues ahí lo tienen, solamente es cuestión de que revisen, ¿no? Y que compartan ahí entre ustedes ese cuestionamiento, ¿no? Que va a venir sí o sí en su examen final, cuando este deba ser y en la forma que deba ser, para que lo tengan en cuenta todo, Pues ¿vale? fue una pregunta, ese examen, independientemente si va a ser presencial. Bueno, es que no sé si allá dijo que si seguimos así va a ser en línea, pero más o menos, o ya tiene fecha exacta de cuándo sería. Es que nada tiene prórroga, Alexis, entonces estrictamente siguen programados para las semanas 17 y 18. Eso no ha cambiado. O sea, el calendario no se ha movido, no se ha movido. Entonces, los ordinarios son en las semanas 17 y 18. Los restos me parece que a la última de noviembre y a la primera de diciembre, si no llevo mal la cuenta. Es que las de finales creo, el semestre como tal termina bueno, las finales y todo, hasta el 13. Entonces, en teoría son las primeras 2 semanas de diciembre, que son los finales. Exacto, exacto. Bueno, pues ahí tienes, las dos primeras de diciembre. Ok, Sí, gracias. me fui con las del laboratorio. Sí, claro, claro. Entonces, pues esa es la forma, ¿no? Independientemente de la modalidad, las fechas siguen exactamente igual. Recuerden que apenas publicaron que los extraordinarios también, ¿no? Se iban a llevar a cabo en línea. Entonces, pues nuevamente, en ese aspecto de cómo está llevando esta problemática, pues es un poco ocultista, me parece. Ocultista, ni siquiera es por una falta de ánimo de, pues, ¿qué está pasando? ¿De dónde leo? ¿Cuáles son las razones? ¿Quién está trabajando? Ni idea. Entonces, pues lo que se determine, ¿no? En esta semana, porque vamos semana por semana y en fin de semana, pues será lo que tendrá que prevalecer para la siguiente semana y para cada una de las que reste. Entonces, así funciona esto, Alexis, o no funciona esto, Alexis. Pero tenemos que seguir. Bueno, si no disponen otra cosa, entonces le damos carpetazo a laminado, ya tienen todos los elementos, tienen un desarrollo completo, tienen tres asignaciones, por lo tanto tienen tres calificaciones que sumada a la entrega de su logotipo de inicio de semestre, pues ya vamos juntando cosas, ¿no? Ahí vamos juntando cosas. Y me parece que había, creo que son tres evaluaciones, me parece tres evaluaciones también estas optativas, morales. Entonces, pues cuando menos un pool de 7 calificaciones, más las que se acumulen de aquí a que termine, creo que son elementos suficientes como para que esto se pueda evaluar y activar el porcentaje de laboratorio, ¿no? También para que tengamos otro elemento adicional. Entonces, me parece que esto podría llegar a buen término para aquellos que han ido cumpliendo de alguna manera. Mis ingenieros, entonces, dejamos esto por la paz y vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Y vamos a la siguiente presentación. Iniciamos con el aspecto cualitativo del proceso. Invertimos para aspectos de practicidad matemática.
Realmente con lo que se tendría que empezar es con el proceso de forja, nosotros cambiamos la posición con laminada, así que retomamos la secuencia y vamos a ver las generalidades del proceso de forja, porque ya seguramente les platicaron en Manufactura 1. Vamos a verlo un poco más rápido, de acuerdo a lo que ya les presentaron, que es simplemente un recordatorio. Y la siguiente sesión nos enfocamos en la parte cuantitativa, nuevamente a través del modelo de cuerpo libre aplicado a dos configuraciones específicas, que es el proceso de recalcado o compresión de cilindros, y para el caso de fabricación de soleras o elementos planos, que tiene una connotación similar al laminado plano, quitando el hecho de que en este caso los herramientales se mueven en una sola dirección, siguen comprimiendo, pero nos quitamos una carga de fricción asociada al movimiento, aunque aparece una asociada a la superficie de contacto. Entonces, manteniendo ahí, digamos, las proporciones o las similitudes, podríamos avanzar relativamente rápido. Una de las ventajas que nos da un desarrollo matemático tan extenso como el que fue el de laminado. Así que si no tiene inconveniente, vamos a seguir con esta parte de las presentaciones. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Bueno, vamos a empezar con esta parte de forja y para aquellos que sean observadores, detallistas y curiosos, se darán cuenta que esas tres imágenes que me tiré a bajar del repositorio de la Facultad de Ingeniería son exactamente de nuestro taller en el edificio O, ¿sale? Véanlas detalladamente y ubiquen las zonas. En particular, la que está del lado izquierdo, la primera fotografía del lado izquierdo, es justo donde está en este momento el área de soldadura eléctrica. ¿Sí? Al fondo alcanzan a ver los ventanales que comunican con el jardín, en donde los técnicos tienen su área de esparcimiento, donde tienen su comedor y sus baños. Pero antes había una fragua y había yunque para prácticas de forja literal, ¿no? En el cual tenían pues sus marros, tenían sus cinceles para generar esos elementos como el que aparece en la fotografía media, que es un cincel a medio trabajar y una pata de cabra, para aquellos que les gusta el conocimiento de, de las herramientas, ¿no? Un elemento muy sencillo que tiene como objetivo ayudar en el proceso de remoción de clavos o sujeciones cuando se realiza una cimbra o operaciones de carpintería, ¿no? Que utilizan clavos de gran tamaño. Entonces, una patita de cabra que permite quitar esos clavos. Entonces, pues era una práctica, ¿no? Era una práctica común. Alcanzan a ver del lado derecho un detalle de la fragua, del yunque. En la parte frontal se ven tres bastones, que son los brazos de los marros. Del lado izquierdo, en la parte inferior, alcanzan a ver un marro que está tirado, ¿no? Y aunque no se alcanza a ver ahí, pero supongo que eh, sí, no está ahí presente, aunque supongo que esa cubeta que está al lado izquierdo podría funcionar, ¿no? Es el hecho de que tuvieran para hacer los procesos de enfriamiento, ¿no? Los temples en aleaciones ferrosas. Pero recuerden que el proceso de forja es muy simple en sus orígenes: calentar un metal para modificar sus propiedades mecánicas, es decir, para reducir sus propiedades mecánicas, hacerlo maleable, hacerlo dúctil, dependiendo de la forma que se vaya a utilizar, aplicar cargas de manera repetitivas en diferentes regiones del mismo para ir acumulando, para ir adelgazando, para ir dando la forma. Y una vez que se enfría y que los golpes cada vez tienen menos efecto porque el material va recuperando sus propiedades, ¿no? Nuevamente se vuelve a llevar a la fragua o simple y sencillamente se enfría para generar una propiedad o una orientación o lo que sea de ese elemento metálico que estamos conformando. ¿Vale? Bueno, de las partes curiosas que teníamos aquí en nuestra facultad todavía hasta hace algunos años, ¿no? Una fragua para forja convencional. Bueno, Inge, ¿y saben qué año se dejó de dar forja en el tallero? en nuestros laboratorios, a ver, déjame ver quién fue el último que nos comentó de esto, porque sí, tuve la precaución de, me parece que como estudiantes, todavía creo que el doctor Adrián Espinosa llevó su práctica de forja, ¿no? El que El es el problema coordinador Adrián, es ¿correcto? Ah, el jefe del departamento de manufactura y materiales, pero no quiere decir que con él haya concluido, ¿no? Pero nada más para que tengan ahí un antecedente de, pues que varios de los profesores que ahorita estamos impartiendo, pues de a poco se han ido desapareciendo los procesos, ¿no? Ya nada más nos queda comentárselos de esta manera. Pero existían, ¿no? Y creo que se retiró principalmente por el aspecto de contaminación. Si se alcanzan a dar cuenta del lado derecho, en la izquierda, perdón, tienen conectado a la fragua pues un purificador, ¿no? Porque pues obviamente pues la quema de lo que se tiene ahí de manera constante, pues no es tan eficiente como en el caso de un horno de gas, ¿no?
Entonces supongo que también era importante pues el tratamiento de los gases de contaminación y cuando vino la reforma aquí en la Ciudad de México de sacar a toda la industria contaminante y mandarla en primer lugar al Estado de México y después más lejos y después más lejos, bueno, pues creo que lo primero que terminaron por ir quitando pues fue toda la industria papelera, toda la industria de forja que tuviera que ver con quema de combustibles en cualquiera de sus modalidades. Y pues nos quedan simplemente los recuerdos, como por ejemplo aquí en Cuicuilco, ¿no? Que tenemos las torres de enfriamiento, o todas las textiles que todavía mantienen algunas de las torres de enfriamiento. No tiene mucho que todavía si ustedes iban hacia la zona de Xochimilco, en Tepepan, en la calle de Transmisiones, ahí junto a la colonia AMSA, estaba la fábrica de acabados Río Blanco y también tenía sus torres de enfriamiento. Y estuvieron muchísimo tiempo hasta que los seres de luz, que son los dueños del Tecnológico de Monterrey, compraron todos sus predios ejidales y los convirtieron en una subsede de su escuela. Entonces, bueno, o sea, ha sido gradual, ¿no? Existía antes para los que viven hacia el sur, en donde está ahora, me parece que es Paseo Acoxpa, ahí en Villacuapa, en Calzada, en Acoxpa precisamente, ahí rumbo al Estadio Azteca, Banorte en un futuro. Estaba una empresa que se llamaba Fisisa, también que tenía sus torres de enfriamiento y se dedicaban a la producción de textiles, perdón, de tejidos sintéticos, Fisisa. Eh, y pues prácticamente todas las empresas que tenían cierto tamaño importante y que eran notables a la distancia, ¿no? Han ido desapareciendo y se han ido convirtiendo en el aspecto de servicios, oficinas, consultorios, principalmente vivienda y plazas comerciales. Entonces, pues ya nos queda nada más platicar, ¿no? Lo cual hace todavía mucho más complejo, porque si un video no ayuda, pues una presentación seguro que menos. Pero seguro que lo que se les pueda platicar, eso seguro que puede caer en buen terreno y ayudarles también a seguir comunicando, ¿no? Entonces, bueno, esto era en nuestras cercanías en aquel entonces. Ahora tenemos un laboratorio para soldadura eléctrica, ¿no? Entonces, pues cuando menos, ¿no? Sigue siendo una aplicación de manufactura para la formación de los ingenieros. Y ese tipo de cosas, ¿no? Parece curioso, antes que menciona Diego, con respecto a los tiempos, pero ¿qué tan antiguo podrá ser el proceso de forja? Que hay referencias, independientemente de aquí, todo está en español, que hay unas referencias literarias y que utilizan el concepto de forja porque hace sentido, o ya no sé si hace sentido porque simple y sencillamente ya lo hemos leído, lo hemos escuchado, y dice, pues es que no hay otra relación, como decir, a laminar el futuro, ¿no? Como decir, no sé, extruyendo el futuro, ¿no? Como que no hace sentido. Pero estrictamente, pues no deja de ser una analogía. Y entonces debe tener una razón de ser porque desde el punto de vista literato, ¿no? Desde el punto de vista romántico, sí hay una connotación directa con lo que representa el proceso de forja y con lo que queremos transmitir con la palabra. Entonces no son los únicos casos, ¿no? Es un hecho que se ha ido agotando en las aplicaciones, ¿no? Forjando ser humanas, el lema forjando ser humanas, ¿no? O tenemos ahí algunos más, ambiente propicio para forjar el semillero, ¿no? Esa es una doble relación, forjar el semillero de los futuros profesionales, si es que hace sentido, ¿no? Juramos el forjar, pues era como, ¿no? Lema de la Sedena, ¿no? Entonces, ahí me parece que el otro es de Cuba, no recuerdo bien, ambiente propicio para forjar el semillero, creo que viene más adelante, es esta de Pinar del Río, ¿no? Nuestra escuela es fragua, martiniana, marxista-leninista, forjadora de futuros, ¿no? Forjar un equipo ganador. Y entonces aquí cabría nuevamente en ese aspecto cualitativo, en ese aspecto, pues darnos una idea de por qué utilizamos ese concepto para todas estas redacciones. ¿Cuál sería la razón? ¿Qué es lo que saben ustedes del proceso de forja y por qué queda perfectamente en todos y cada uno de esos textos? Bueno, algunos como el del semillero, como que no hace mucho sentido, pero ahí está. Pues nos comentaron en Manufactura uno que la forja es, si no el primer proceso de manufactura cuando empezamos a hacer el manejo de metales, ¿no? Y es por eso que hasta existió la época de bronce y sucesivamente. Y creo que lo relacionamos con la parte de la fabricación, de la elaboración de, pues, de algo. De algo, muy bien. Pero no solamente en la fabricación de algo, ¿no? Tendríamos que ver que a nivel artesanal, forja representa una actividad que requiere mucho tiempo, requiere mucha habilidad, requiere una gran capacidad de concentración, conocimiento empírico.
¿no? Tomando como referencia lo que pusimos en las imágenes, lo que ustedes saben de esas imágenes de Manufactura uno, lo que han visto en películas, porque el proceso de forja es muy atractivo en muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista visual, valga la redundancia, artístico, lo es, ¿no? Lo es. A lo mejor esa parte de decir que es mucho más antiguo que el proceso, por ejemplo, de fundición, es muy discutible, pero el proceso de fundición no es tan atractivo y está relacionado precisamente a muchas de las deidades que representan exactamente el mismo proceso y que son los santos patronos de la ingeniería, ¿no? Tanto Festo como Vulcano, que eran los padres forjadores en algunas cosmogonías griegas romanas, también tenían que ver con la parte de fundición, ¿no? Pero era mucho más atractiva e imponente su representación en el uso de la forja, del yunque y el martillo. Entonces, todas esas descripciones que tenemos de que el hecho de invertir una gran cantidad de energía, no personal, una gran capacidad una aplicación de conocimiento empírico, ¿no? Que se transmite o que se transmitía de generación en generación, pues de alguna manera representa, pues sí, nuestro quehacer en la vida, ¿no? El hecho de que uno le dedique a las actividades que nos van a dejar algo a posterior, pues tienen como objetivo mejorar la calidad de vida que tenemos en la actualidad. Esa es nuestra premisa. O sea, yo estudio, yo trabajo porque quiero estar mejor, ¿no? Mis padres me dan estudios, yo me pago mis estudios porque quiero una mejor vida que la que tengo en este momento. No es que me queje, pero eso es una aspiración humana y bastante válida el hecho de querer una mejor condición de vida siempre en todos los aspectos. Y eso es lo que da un proceso de forja. Invertir energía de manera externa para mejorar las propiedades mecánicas del metal que estás moldeando. Es el resultado. Y por eso es una analogía que queda perfectamente. Sin embargo, nos quedamos en esa parte romántica y dejamos de lado que el hecho de una forja excesiva, es decir, dar golpes de más y no hacer un recocido o un revenido, ¿no? Implica la fragilización de la pieza y posibilidad de que se pueda romper y por lo tanto también siga aplicando exactamente para lo que sería nuestra vida, ¿no? Hay que encontrar el punto justo y el equilibrio para que no todo es estudio, no todo es trabajo, ¿de acuerdo? Es una vida muy compleja la que tenemos, en la cual tenemos que socializar, tenemos que convivir con la familia, con los amigos, con los jefes, con los profesores, con muchas personas, con muchas cosas, ¿no? Y que si no encontramos entonces ese equilibrio justo en ir forjando de a poco nuestra vida, puede que caigamos en una condición en la cual se termine fragmentando también. Es muy importante que lo tengamos en cuenta y a nosotros como ingenieros, este tipo de lecturas nos hacen todavía mucho más sentido porque entendemos más cosas que podemos comunicar. No nos sacan vuelta tan fácilmente cuando nos llevan a ese tipo de connotaciones. Bien, ¿algún comentario al respecto, ingenieras, ingenieros? No, profe. Listo, gracias, Carlos. Bueno, sigamos adelante, a ver, muéstrenos por aquí. ¿Y qué es el proceso? ¿No? Es una técnica, en el caso más simple, ¿no? Con forma mecánico que transforma metales en piezas de alta resistencia por cargas de compresión, ¿no? Las más sencillas, conocidas como estampas, que son elementos planos, que se aproximan entre sí en una sola dirección. Tenemos clasificaciones en función de cambio de forma, la temperatura, etcétera. Hablamos de que forja primaria, alta temperatura, nos permite obtener cambios muy básicos, muy sencillos, acabados muy malos, secciones regulares que se van a utilizar como un subproducto más adelante, y forja de acabado que por lo regular se lleva a cabo con herramientales mucho más complejos, algo que se conoce como forja cerrada, y que tienen esas características en específico, ¿no? Cómo se le va denominando la materia prima, que son tochos que vienen directamente de fundición, y cómo van cambiando cualquiera de las denominaciones para que se puedan utilizar más adelante en un proceso de laminado, en un proceso de extrusión, en un proceso de perfilado, sin necesariamente tienen que pasar primero por un proceso de fundición y sí, tal vez por una o dos etapas de un proceso de forja primaria para que se puedan aproximar las dimensiones y el cambio en la sección de acabado no sea tan influyente y demandante en cuanto a los costos.
algunos datos técnicos relevantes de las temperaturas o los parámetros del proceso, ¿no? Al menos para aleaciones ferrosas, los rangos de operación, 950 a 1250 grados Celsius, lo vimos en nuestro diagrama de fases aquí en clase, todavía en presencial. Las reducciones de área posibles que se pueden llegar pueden ser hasta el 80% en una sola etapa, ¿no? En una sola etapa. En el acumulado puede ser tanto como lo necesiten y lo permita las propiedades mecánicas del material. Y las presiones requeridas, dependiendo si es a alta o baja temperatura, van desde los 50 megapascales hasta los 1000 megapascales, ¿no? Y con variaciones dependiendo también de la superficie de contacto y de la complejidad que pueda tener una pieza. Entonces, nada más aquí para que lo tengan como una diapositiva de referencia. Yo les comparto luego esta presentación. Luego, también creo que no es tan importante la presentación, sino lo poco que les puede ir comunicando, ¿no? Y que puedan ustedes ir captando ahí en sus notas personales. Por ejemplo, ya habíamos hablado de esta aplicación de las bielas de motor, que sí se puede hacer por fundición, lo seguimos echando al siguiente proceso, se puede hacer por metalurgia, y pasamos al siguiente nivel, que son las bielas que se hacen por un proceso de forja en caliente, ¿sale? La ventaja que tenemos con respecto a los otros procesos es el tipo de estructura que se puede generar, ¿sí? Tenemos que, por las cargas de compresión, se fragmenta todo aquello que viene como microestructura de fundición, ¿no? El crecimiento dendrítico termina rompiéndose aquí. Si existen porosidades, las cargas de compresión obligan a que esos poros se cierren, ¿no? Y entonces, y podemos llegar a conseguir tolerancias mucho mejores con respecto a los otros procesos, ¿no? O que se pueden conseguir en los procesos anteriores, pero que requieren un subproceso de maquinado para llegar a una pieza terminada, mientras que aquí en el caso de Forja Cerrada, las primeras etapas consisten en ir aproximando la geometría, acumular el material en los extremos, después ir en diferentes etapas, ir dando la forma final hasta llegar a los procesos de corte, del grababeo para todo el excedente en la periferia y los cortes internos para la generación, para la colocación de flechas y en el cigüeñal. Entonces, este tipo de cosas es importante que se tenga claro cómo se va diferenciando una aplicación específica, que en ese caso es la fabricación de una biela, con respecto a lo que ya teníamos en los procesos anteriores, ¿no? Y que me parece que esta parte de la fabricación de la biela, no recuerdo si lo vimos en alguna de las simulaciones de laminado también, ¿no? O sea, el uso de los rodillos para grabado ha sido como que una discusión en el hecho de decir, bueno, pero estamos aplicando la carga de manera gradual, por lo tanto tendría que ser pues forja. Sí, pero los herramientales son rodillos que tienen una forma en específico para ir acumulando el material. Entonces, discernir si es laminado, discernir si es forja, pues me parece que ya tiene que ver básicamente con el aspecto y el giro de la empresa, ¿no? Si la empresa dice, pues somos una empresa de forja, pero utilizamos rodillos, bueno, pues son rodillos de forja, ¿no? Básicamente, ¿no? Y si es una empresa que se dedica a los laminados, pero como un subproducto generan bielas, bueno, pues tendrían que ser entonces bielas que son laminadas o que se fabricaron mediante herramientales cilíndricos con un grabado particular. ¿Sí? Y para que tengamos esta parte de comunicación, ¿no? Cuando yo haga referencia a matriz estampa, nos estamos refiriendo básicamente a los herramientales que permiten transmitir la carga desde los equipos, ¿no? Desde las estructuras de los equipos, grandes equipos, hacia los materiales deformables. Un proceso recalcado, que en específico lo vamos a estar analizando aquí, es la operación simple que nos permite aumentar diámetros locales, en particular en las dimensiones intermedias de cilindros que tienen una relación máxima de 2 a 1 para evitar aspectos de pandeo o de flexión. Y cuando escuchamos la parte de flash, nos estamos refiriendo específicamente a lo que es la rebaba o exceso de material que va a escapar de las matrices o de las estampas en un proceso de forja cerrada y que cumple con una operación muy importante, muy importante, y que antes de que sigamos adelante, considerando que ese es el último punto que se trata aquí en esta diapositiva, comentar lo siguiente. Todos en casa, todos en casa han, de manera directa, porque la han operado, utilizado, o indirecta, porque la han escuchado, saben de la existencia en casa tal vez de una olla de presión. ¿Confirman eso, ingenieras, ingenieros? Sí, profe. Correcto. Excelente. Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Excelente. Y ustedes que llevan los cursos básicos de termodinámica saben que jugamos con tres variables que son presión, volumen y temperatura, ¿no? Nosotros modificamos la presión a un volumen constante para adulterar la temperatura,
¿no? Y entonces lo que está ahí dentro, entonces se cuece más rápido, se cocina más rápido por esa pequeña trampa física, esa trampa ingenieril de estar jugando con una la ecuación general de los gases, ¿no? PV igual a RT. ¿Confirman también eso? Sí. Excelente. Sí. Y atendiendo a cuestiones, ahorita que estamos en esta parte de seguridad, sabemos que cada vez tienen más elementos de seguridad esos dispositivos, ¿no? Esas ollas a presión, ollas express, como se llaman convencionalmente, y entonces tienen diferentes válvulas, ¿no? Que permiten ir regulando el escape del vapor de agua. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esas, cómo funcionan esas válvulas reguladoras? En particular, vamos a tratar de acotar la pregunta al uso de la masa, ¿no? La masa que colocamos en el escape principal. ¿Alguien me puede explicar desde el punto de vista de ingeniería cómo funciona esa válvula, la masa que colocamos en la válvula principal, en la salida principal? O sea, se refiere a que esa válvula de escape Ah, para la salida de presiones cuando altas no es un mecanismo de un resorte, sino es un peso, una masa que a cierta presión deja salir, este, bueno, le gana la presión al volumen, digo, a la masa del objeto este. sí. Sí, sí, es correcto, es correcto. O sea, nosotros tendríamos que partir para la explicación, Diego, todos, todas, de que nosotros podríamos utilizar la olla sin tapa, ¿no? Ponemos a lo que tenga que hervir, ¿no? Lo ponemos en la olla, pero sin tapa. Obviamente, si no tiene tapa, pues tampoco tiene sus válvulas y no tiene su masa. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo en ese caso? Tendremos un sistema abierto en el cual todo el agua que se está calentando, ¿no? Se está calentando a una presión constante, que es la presión atmosférica, ¿no? El agua se va a mantener confinada, se va a mantener contenida y definida por el volumen de la olla, pero el vapor que se está generando no está confinado, por lo tanto, el volumen, desde el punto de vista de la ingeniería, tenemos que decir que es infinito, ¿no? El volumen que ocupa o que podría ocupar el vapor de agua está escapando, ¿no? Y la temperatura, pues, aunque sí está aumentando, ¿no? Como está expuesto a la circulación de aire, pues entonces tendríamos que el agua que está en la parte de abajo se calienta, ¿no? Sube por condiciones de densidad, entra en contacto en la parte superior con la corriente de aire, porque está destapado, se enfría y vuelve a bajar el agua fría y se vuelve a calentar y se genera un proceso de recirculación. ¿Siguen mi idea? ¿Sí van siguiendo esa idea? Sí, Sí. Excelente. Sí. Seguro que se va a cocer, ¿no? Con lo que está ahí, pero antes se va a evaporar agua, por lo tanto tendríamos que estar echando agua porque se está evaporando, no lo estamos confinando. Para evitar eso, entonces le colocamos una tapa y en ese momento acotamos el volumen. Tenemos lo mismo, misma condición. Ahora es un sistema cerrado, por lo tanto tendríamos que contar la presión atmosférica más la presión que se va a generar al interior de nuestro sistema, ¿no? La presión supongo que es, ¿cómo se le llama? Manométrica o barométrica. ¿Quién me saca del error o quién me dice cuál es? ¿Manométrica o barométrica? Tal vez manométrica. No lo sé. No soy tan bueno en la parte de energía. Entonces esperaría que pudieran ayudarme al respecto aquellos que sí son más gustosos de esa área. Pero bueno, vamos a dejarlo que se es genera una manométrica. manométrica. Excelente, Diego. Manométrica. Excelente. Muy bien. Y entonces ya empezamos a jugar con esas variables, ¿no? Les digo que están muy jóvenes todavía y me alegro por ello, ¿no? Me alegro por ello. Pero conforme va uno creciendo y cada quien va desarrollando sus manías, ¿no? Cada quien va desarrollando sus manías. Yo en más de en una ocasión, de verdad, me entretengo
viendo cómo funciona la lavadora de carga frontal. O sea, me puedo pasar ahí un ciclo completo viendo cómo trabajan, intentando hacer. Y en más de una ocasión también me entretengo viendo cómo funciona o la simpleza de una máquina como una olla de vapor, ¿no? Y todo lo que tuvo que haber pasado para que pudieran imaginar ese dispositivo y su operación. Y, y cómo lo puede operar cualquier persona, ¿no? Digo, con los recursos que se avisan en la operación de la misma, pero que no requiere un conocimiento. Sí, pues es más rápido, se cosa más rápido. ¿Por qué? Ah, nosotros tenemos está pasando esto, ¿no? Ah, ya está haciendo el vapor, pasó esta situación, ¿no? Entonces, en este momento ya no importa la cantidad de calor, ¿no? Podemos bajar la temperatura porque ya se alcanzó una condición estable. Ese tipo de cosas, ¿no? Que vas viendo ya dentro de las manías del ir creciendo, irse aproximando peligrosamente al quinto piso, ¿no? Y que encuentras gustos culposos en ese tipo de cosas, ¿no? Que parecen tan triviales. Pero bueno, nada más ahí compartir algo personal, ¿no? Y bien, entonces ya, pues, ya colocamos la tapa, modificamos entonces el referente que era que estuviera destapada la olla express. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? El vapor se empieza a acumular y ya no tiene el mismo escape, ¿no? La superficie libre del agua ya no está en contacto con una corriente de aire que la enfríe, por lo tanto la temperatura sí empieza a incrementar de manera homogénea. Entonces ya modificamos las cosas, pero el vapor sigue escapando, sigue escapando. ¿Eso qué implica, ingenieros? Que el vapor sigue escapando. Pues que mantiene una presión constante. Pero el volumen lo estamos acotando tal vez para el agua, pero el volumen sigue escapando y por lo tanto no tiene un volumen todavía que lo contenga. Entonces se está expandiendo ese volumen fuera de la olla. Y por lo tanto, para que se mantenga la constante, tenemos que si ahora la presión al interior se puede considerar constante, pero el volumen sigue cambiando, entonces, ¿qué es lo que pasaría con la temperatura? Ya funciona, no como quisiéramos, pero ya funciona. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ¿qué pasa si entonces ahora le colocamos esa masa en la válvula principal, en la salida principal? ¿Qué es lo que hacemos cuando le colocamos ahora la válvula? Ya vamos siguiendo la idea. Destapada, tapada sin válvula y ahora tapada y con válvula o con su masa. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Pues deteniendo la salida del flujo, entonces eso haría que aumente la presión. Ahora sí ya tenemos, ¿no? Ahora sí ya tenemos por completo un sistema cerrado. Ahora sí. Ya está cerrado, porque al inicio está hirviendo y el vapor pues no tiene suficiente espacio como para que se pueda ir acumulando dentro de la olla y como sabemos que es altamente compresible, pues entonces se empieza a acumular ahí, se empieza a acumular ahí. Se acumula el vapor, el volumen es constante, el de la olla definido y ya tapado. La presión y la temperatura son las variables que tenemos que están cambiando, ¿no? Entonces, estamos jugando con esas tres cosas, pero una de ellas ya la fijamos como constante. Y entonces empieza a incrementar, dice Luz, la presión. Y si incrementa la presión, entonces, ¿qué es lo que pasa con la temperatura? ¿Es eso? Ahí les puse en pantalla. ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí. Bueno, pues ahí tienen las variables, ¿no? R es una constante. Entonces tenemos que la presión, volumen, T. Entonces, para que eso se mantenga constante, R, pues todo lo demás debe tener una proporción, ¿no? Si lo despejamos, tendríamos entonces que PB entre T es igual a la constante. ¿Listo? Si tenemos en este caso que el volumen se mantiene constante, ya nos podemos jugar con la presión y la temperatura. ¿Qué es lo que nos interesa que ocurra? Que aumente la presión o que aumente la temperatura. Pues en la olla que aumente la temperatura, ¿no? Para que se cosa más rápido.
Es correcto. ¿Y entonces qué tenía que pasar con la presión? Eso. Entonces lo vamos consiguiendo todo, ¿vale? Y esa ecuación sabrá de algún límite, es decir, entiende perfectamente que cuando obtengas determinada presión, ahí te detienes, mantén esa temperatura, porque pues si no, va a seguir aumentando el volumen hasta que ya la capacidad de compresividad supere tal vez las propiedades de sujeción de la tapa y de la olla, del material que esté construida, y entonces, pues no queremos generar un desastre. ¿Lo sabe la olla? ¿Lo sabe el sistema? Pues el sistema no, ¿no? Porque pues nosotros somos los que lo limitamos como con el tiempo. Es correcto. Y entonces la función que tiene esa masa suspendida es la que nos permite decir, ¿sabes qué? Ya está alcanzando una presión muy elevada, el volumen está creciendo demasiado. Entonces la válvula se ve empujada hacia arriba, se genera un claro y por ese claro empieza a salir el vapor, ¿no? ¿Hasta qué momento deja de salir? Pues hasta que la presión es tal que impida, ¿no? O que garantice que el empuje es menor al peso que se está aplicando por esa masa suspendida. Entonces es un sistema, pues, de verdad que muy atractivo, en donde se juega un montón de cosas de ingeniería y en particular del área de energía. Ahí en un dispositivo tan simple como lo es una olla express, una olla de presión. Y ahí está presente una aplicación práctica del día a día de un modelo matemático bastante atractivo. Bien, ¿y eso por qué es relevante para que se de forma, ¿no? Así como que, porque me parece que no preparó su clase, nada más nos está dando como que cosas que no tienen sentido. No, sí tiene sentido. Y ya lo hemos platicado en algún momento de manera cualitativa y lo volvemos a retomar. Nosotros tenemos que para el proceso de forja cerrada, eh, si es una forma muy compleja la que queremos fabricar, entonces no podemos garantizar que el contacto de toda la superficie libre de nuestra estampa entre en contacto de manera simultánea con la superficie libre de nuestra pieza que vamos a deformar, ¿no? No lo podemos garantizar. Entonces seguramente vamos a tener que en el transitorio, vamos a tener diferentes superficies de contacto que van apareciendo. Pero tal vez algunas regiones, cuando eso ocurra, ya alcanzaron su capacidad máxima para deformarse, es decir, ya las estampas ya están prácticamente a nada de tocarse. El material sigue fluyendo, pero ya no tiene tanta carga como para que se pueda seguir moviendo y llenar todas las cavidades. ¿De acuerdo? No, ya no tiene espacio. Damos un incremento más, las estampas entran en contacto y el material ya no alcanzó a fluir hasta llenar por completo la cavidad dentro de la matriz o estampa. ¿De acuerdo? ¿Siguen mi idea? Sí, profe. Si las estampas siguen empujando una contra otra, lo único que tenemos es que estaremos generando una deformación elástica ya en las estampas, pero ya dentro del material ya no. ¿Por qué? Porque ya alcanzaron su límite de contacto con la cavidad interna de la matriz o estampa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que evitar que las estampas se toquen, ¿no? Mientras el material aún se pueda seguir o tenga que seguirse moviendo en en la parte interna de la matriz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que generamos un cordón de rebaba, una zona, una región adicional a la pieza que queremos fabricar, en toda la periferia de ambas estampas. Entonces, antes de que el material siquiera alcance la forma necesaria, ya está diseñada de tal manera que ya hay un porcentaje de ese volumen ocupando o en las cercanías de ese cordón de rebaba para que cuando las estampas se empiecen a aproximar entre sí, entonces este material que va a conformar la rebaba llegue a ese cordón y lo tape, lo selle, sin que las estampas aún entren en contacto. Entonces, como ya está en esa zona, el material va a intentar fluir a través del cordón de rebaba, pero como es un espacio muy cerrado, va a transferir esa presión que está experimentando por fricción y en esa zona de contacto al interior de la matriz. Por lo tanto, el material va a tener que fluir necesariamente al único espacio que tiene. No puede fluir fuera de las estampas a través del cordón de rebaba más que el porcentaje que nosotros diseñamos. El resto del material dentro de la estampa tiene una mayor presión para ocupar en la distribución dentro de la estampa. Y eso
es una forma particular de cómo opera también una olla de presión. Estamos adulterando en dónde se presenta el incremento de la presión por efecto de un elemento externo, en este caso el cordón de rebaba o flash, y qué hacemos con una válvula en la olla de presión, olla express. ¿Qué les parece, ingenieros? ¿Es buena la analogía? ¿Es buena la explicación? ¿Funciona? ¿Se transmite la idea, Rodrigo? Sí, profe. ¿Sí se transmite? Excelente. Pues me alegro, ¿no? Me alegro. Y esperemos que esto pueda seguir avanzando de buena manera. Bueno, ahí se va a quedar creo que mi nota, ¿no? Ya para la posteridad. Entonces luego la quitamos, supongo que ya la presentación no la tienes en la pantalla de Zoom. Mencionábamos, ¿no? El aspecto histórico de esta parte de cosmogonía de Forja y cómo en diferentes partes, es más, esta que acaba de aparecer es una referencia bíblica directamente a uno de los descendientes de los primeros humanos en la tierra después de que fueron expulsados, ¿no? Descendientes de el hermano que haya sobrevivido, ¿no? De aquella nueva fratricida. Entonces, existe, ¿no? En diferentes cosmogonías la presencia del maestro forjador, el artesano forjador, y que pues permitió establecer este aspecto mitológico, mágico. Hay que tener en cuenta que lo que apreciaba el artesano forjador, el maestro forjador, cuando hacía la fabricación de armas, de armaduras o de cualquier elemento metálico, independientemente de la aplicación, no necesariamente bélica, pero lo que ellos entendían o lo que ellos sabían o lo que apreciaban de su actividad es que de alguna forma, por el hecho de golpear los metales, endurecían y eran mejores. Y entonces ellos lo atribuían a un aspecto mágico, ¿no? Mágico, místico, es decir, pues que el material se molesta, ¿no? Se enoja y guarda ese enojo y ese coraje. Y por esa razón es que tiene una mayor capacidad de lastimar o de romper o de pelear contra otros elementos, ¿no? Esa transferencia, porque pues, nosotros ahora ya lo vemos desde el aspecto de vista de cambio de microestructura, de flujo de material, de orientación de grano, de refinamiento de grano, ya lo vemos, ¿no? O sea, ya no lo podemos ver de otra forma, así, pues como magia, ¿no? ¿Cómo se va a enojar el metal? Bueno, pues hay que llevarlo a esos referentes, ¿no? A aquel entonces, de qué es lo que pasaba, ¿no? Y aún así, sería toda una tecnología que permitió establecer el uso tanto de los metales como el cobre, bronce, las aleaciones, ¿no? Hasta aleaciones ferrosas con una misma estructura, con una misma construcción, que era el proceso de forja con martillo y yunque, ¿no? Entonces, sí, el entendimiento de qué es lo que pasaba ya a nivel microestructura, a nivel atómico posiblemente, pues sí nos da una perspectiva diferente, ¿no? Pero que tal vez nos sigue dejando en esa inquietud cuando preguntamos de el acero de Damasco, ¿no? De cómo podían conseguir esa precisión. ¿Cómo podrían conseguir la fabricación de microestructura, de nanoestructura? Si en la actualidad sigue siendo muy complejo a pesar de que tenemos ya todo un desarrollo tecnológico, un desarrollo académico de investigación que permite respaldarlo. Bueno, pues simplemente pasarla, ¿no? Un aspecto de dedicación, ¿no? Dedicación, un aspecto de compromiso, de motivación que podían tener en aquel entonces seguramente, ¿no? Y que ahora pues no tiene los mismos alcances, no tiene los mismos alcances. Bueno, hablábamos de la clasificación y me parece que dos diapositivas más y con eso vamos a dejarlo aquí, ¿no? Ya en la afán de que vayan a preparar su siguiente clase. Supongo que ya es hora de que puedan tomar su segundo desayuno, su primer almuerzo o lo que corresponda. Entonces no les quitamos la intención. Las clasificaciones ya lo saben, también es un curso de grado 1, forja con dado abierto, que es lo más común para nosotros en el aspecto de análisis analítico, valga la redundancia nuevamente, y forja con dado cerrado, que ya lo dejamos para un aspecto analítico pero aproximado en el uso de software, como seguramente ustedes están llevando en sus laboratorios con el doctor Edgar Isaac, con José Luis, con Jorge Nájera, con quien quiera que estén llevando su laboratorio o que ya hayan llevado. Bueno, se darán cuenta de que ya sus proyectos, cuando tengan que ver con algo de forja, pues sí, regularmente son geometrías que se alejan de esta parte de forja plana de solera o bien de recalcado, ¿no? Entonces, se le trata de dar un poco más de complejidad y entonces encontrar un resultado analítico, pues ya no es tan atractivo
como si lo puede ser el hecho de utilizar un valor aproximado a través de software. ¿No? En el caso de forja abierta hablábamos de que la forma en la cual se aplica la carga es de manera gradual, ¿no? En diferentes regiones de una misma pieza, es decir, el control depende completamente del operador que va moviendo la pieza a donde el martillo está golpeando de manera repetitiva, ¿no? Y entonces ir viendo de manera externa que el flujo de material está el correcto, que se está acumulando en donde corresponde, para que podamos cambiar o bien a otra región, bien lo podemos regresar al foso de recalentamiento, bien ya lo podemos enfriar para mantener la propiedad mecánica que se generó hasta ese momento. Pero no tiene ninguna restricción de movimiento, es decir, la carga se aplica en un solo sentido y el material puede fluir en dos o hasta en tres direcciones, o fluye, mejor dicho, en dos y en tres direcciones, dependiendo de la geometría base de nuestra materia prima. ¿Vale? Una más en el cual modificamos la construcción y ahora tenemos una limitante en cuanto en cómo se aplica la carga, es decir, mientras que en el caso anterior la carga gradual se aplica en diferentes regiones de manera alternada, aquí en el profesor recalcado la carga se aplica de manera homogénea en todas las superficies de contacto. Y entonces nos permite, en condiciones muy controladas, reducir las dimensiones geométricas de un cilindro, que es para lo que va el proceso recalcado, mientras que incrementamos de manera homogénea también el diámetro, que sería el caso ideal. Nunca va a pasar de esa manera, considerando que son elementos metálicos en contacto y existe el efecto de la fricción, existe el efecto de la rugosidad, ¿no? Existe el efecto de endurecimiento, pero funciona como una buena referencia, como un valor de referencia, porque entendemos que atendiendo a todos los parámetros tecnológicos que se pueden presentar, entonces con respecto a ese valor mínimo de carga, que en este momento ya sabemos cuál es, siempre va a ser un valor superior cuando involucremos pues la deformación, el efecto del endurecimiento y la fricción principalmente. Y entonces, al igual que en el caso de forja abierta, ¿no? Y en el caso de recalcado, para aleaciones metálicas entendemos que pues, el requerimiento mínimo de carga para un proceso de forja pues es el esfuerzo de cedencia desde el punto de vista metalúrgico. Si no nos metemos con parámetros tecnológicos, siempre va a ser la respuesta trivial, ¿no? Y con la cual ustedes pueden quedar perfectamente bien posicionados cuando se les pregunta, ¿cuál es la carga mínima que requiere para un proceso? El esfuerzo de cedencia. No, no, pero considerando la fricción, bueno, pues mayor el esfuerzo de cedencia, ¿no? Así tienen un valor numérico seguro que les puede ayudar y el que tengan ese valor numérico va precisamente en el aspecto de lo que tenemos aquí. Bueno, tal vez. eh, eh, cerramos con eso a las 10:40. Permítame, porque necesito hacer una pregunta que se me olvidó hace rato. Se me olvidó hace un momento. Permítame. Listo. Regresamos al laminado 4. ¿Sale, por favor? Se olvidó preguntarles. Nada más esta parte. Cuando empezamos esta parte de conformismo mecánico, hablábamos de que algo que nosotros podríamos responder de manera trivial es lo que les acabo de decir hace unos minutos. Es decir, yo necesito deformar este metal, ¿no? Sin que preguntemos el proceso, ¿no? Nosotros sabemos que para que se pueda deformar requiere contacto metálico. Algo le debe transmitir la carga. O tal vez alguna fuerza de campo, ¿no? Pero es más complicado. Siempre son fuerzas de cuerpo. Es lo común y es lo que conocemos y es lo que explicamos y estudiamos. Entonces, tal vez no vayamos a la parte fuerte de decir, pues no me diga, ¿no? No me diga cuál es el proceso. Usted quiere deformar ese metal y me está preguntando cuál es la carga mínima. La carga mínima es el esfuerzo de CDC de ese material. ¿Lo conoces? Ah, bueno. Ese es el valor de entrada. Dice, entonces no puedo deformar. No, le estoy diciendo que es la otra referencia. Ahora sí, dígame, ¿cuántas regiones de contacto tiene? ¿Qué lubricante utiliza? ¿Qué porcentaje de deformación quiere generar? Y con eso vamos haciendo cálculos. De decir, ah, bueno, se deforma tanto, va a endurecer el material tanto, etcétera, etcétera. Y nos podemos estimar, ¿no? Y siempre va a ser un valor, un factor de ese esfuerzo de excedencia. Es decir, estamos tratando de concluir
que en un caso ideal, si yo tengo carga de proceso de un lado, carga de proceso de un lado y del otro lado tengo una proporcionalidad alfa, una proporción, perdón, y tengo el esfuerzo de excedencia, para que se obtenga la igualdad entre la carga de proceso y el esfuerzo de excedencia, va a ir acompañada de un factor, que de acuerdo a lo que estamos diciendo no puede ser un factor menor a 1, tiene que ser un factor superior a 1. En el caso ideal, ese factor es 1. En el caso real, ese factor tiene que ser mayor a 1. ¿Cuánto mayor a 1? Pues no lo sabemos, pero ya desde el punto de vista cualitativo, ya sabemos que es mayor a 1. Pero ahora ya tenemos cuando menos un primer modelo, o dos modelos, si lo quieren ver así, ¿no? Y vemos lo siguiente. Si nosotros estamos aquí en estas dos soluciones particulares, vemos que ya está el esfuerzo de excedencia. Aquí hay uno y aquí está el otro. Tanto lo que pasa en el plano de entrada como lo que pasa en el plano de salida, considerando que ese material ya se endureció de acuerdo a un modelo matemático o material como el que tenemos en la parte superior. Eso quiere decir que si ya tenemos definido el esfuerzo de excedencia en ambas soluciones particulares, todo lo que está fuera, ¿no? Todo lo que está fuera, ¿qué representa? Todo esto que representa. Esas dos elipses en rojo para cada solución particular en laminado plano. Si tenemos que fuera está el esfuerzo de excedencia, ¿qué es lo que representan estos dos valores? Pues representa el factor que les estoy preguntando. Es decir, no sé qué tan complejo sea, ¿no? Yo en la parte de abajo veo subrayado en amarillo cuánto vale h variable. Y se ve espantoso, ¿no? Hay un radical y una función arco tangente con otro radical como argumento. Pues está bien complicado de evaluar eso, ¿no? Y luego la exponencial de ese parámetro también, pues como que se ve difícil, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que no importa qué tan complicada sea la operación matemática o algebraica, no importa, aritmética, ¿no? Nosotros sabemos que el resultado de ese valor que está en las dos elipses en rojo tiene que ser mayor a 1. 1.5, 1.7, 2.1, no sabemos, ¿no? Pero sí sabemos que debes, si yo evalúo y me da un valor menor a 1, sé que algo hice mal. Entonces son modelos matemáticos que, de acuerdo a cómo vamos comprendiendo esto, dice, ese es un modelo matemático que es autocalificable. Si me da menor a 1, yo sé que algo hice mal y entonces no se lo voy a entregar al profesor, no lo voy a entregar en el examen, mejor lo corrijo. Porque no es obtener un número, sino que ese número me haga sentido. Y de acuerdo a la expresión que dio el profesor, en un caso ideal, la presión radial tiene que ser igual al esfuerzo de excedencia, en un caso ideal, pero hay fricción, hay contacto, hay posiciones angulares y hay cambio de espesores. Por lo tanto, todo eso tiene que haber manifestado en algún lugar y va a incrementar ese valor de 1. ¿Cuánto? Pues lo que me dé lo que hay dentro. ¿Están de acuerdo con esa conclusión, ingenieros? Ahí lo dejamos ya con eso. ¿Coinciden conmigo? ¿Van siguiendo esa idea? Sí, profe. Gracias, Luz. Claro que sí, Cristian. No se escuchó, pero supongo que gracias también. Bueno, ingenieras e ingenieros, disculpen por ir y venir, ¿no? En dos procesos diferentes, pero lo había olvidado mencionarlo y lo vamos a retomar nuevamente también en Forja, cuando lleguemos a estos dos, a las soluciones de cada uno de los procesos, tanto solera como o de formación plana y axisimétrica, y nos vamos a dar cuenta que la forma es la misma, el esfuerzo de excedencia aislado con un factor, ¿no? Simbólico, complejo, pero que sabemos que cumple con esa condición de que debe darnos un valor mayor a 1 para que entonces esto funcione desde el punto de vista operativo. Ingenieras, ingenieros, eso que tengo para tratarles este día. Espero que sea productivo, ¿vale? Lo dejamos aquí y retomamos el próximo jueves si no disponen otra cosa. Cuídense y hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.